Muy buenos días, esta es la clase número 57 de la asignatura de anatomía para International Biological College (IBC). En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será la obstrucción intestinal. Empezaremos primeramente con la obstrucción intestinal. En la clase anterior ya hemos hablado acerca del movimiento peristáltico. El movimiento peristáltico es el que básicamente va a permitir el desplazamiento del bolo alimenticio. Recordemos que el tubo digestivo es músculo liso y como tal se contrae y se relaja de forma coordinada. De esta forma el alimento se desplaza a lo largo del tubo digestivo y el movimiento peristáltico ocurre tanto en la parte del esófago como también en los intestinos. La obstrucción intestinal se define como una alteración mecánica o simplemente como una detención completa en el tránsito intestinal. Esto puede ser debido a una enfermedad que causa un bloqueo en el intestino. Ahora, las enfermedades que pueden causar obstrucción son muy diversas, pero las más comunes son las bridas, también conocidas como adherencias. Por otro lado tenemos las hernias y también los tumores. Existen otras causas, pero por el momento nos vamos a enfocar en esta. Empecemos por explicar las bridas. Primero que nada, cuando una persona se mueve, los órganos internos del abdomen también lo hacen. Ahora, estos movimientos son muy sutiles. La superficie de los órganos puede tener contacto entre sí e incluso con la pared abdominal. Esto es normal y eventualmente todo vuelve a su lugar. Sin embargo, cuando se presentan las bridas, esto no ocurre. Las bridas son un tejido cicatrizal, es decir, un tejido que se va a formar a lo largo del tiempo producto de un daño, principalmente en lo que es el tubo digestivo. Lo que ocurre es que se va formando bandas de tejido entre dos o más órganos o entre los órganos y también la pared abdominal. Como ya mencionamos, normalmente una persona se mueve y la superficie de su órgano y la pared abdominal no se pegan. Sin embargo, al haber adherencia abdominal, esta superficie se puede adherir o se pegan entre sí. De ahí la razón que también se les conozca como adherencia. Como es de esperar que los intestinos se adhieran entre sí o al abdomen, conlleva problemas en la motilidad. La adherencia abdominal puede voltear, torcer, alar o comprimir los intestinos y otros órganos en el abdomen. Y como resultado tendríamos complicaciones como la obstrucción intestinal de la que hemos estado hablando. Ahora, solamente para concluir con las bridas, estas se pueden formar producto de una cirugía. Cuando existe contacto con el talco de los guantes quirúrgicos, quemaduras, también la compresión de tejido o la disminución de la circulación, ya sea por cauterización o sutura, es decir, todo esto puede conllevar a una brida o adherencia. Ahora, una adherencia abdominal o intestinal también puede ser producto de una isquemia intestinal, es decir, una disminución en la circulación sanguínea al intestino, o también producto de una inflamación abdominal, como por ejemplo las personas que tienen algún problema de colitis. En resumen, una brida o una adherencia intestinal o abdominal nos va a dar como resultado una obstrucción en el intestino. Esto normalmente se resuelve por medio de una operación en la que básicamente se busca cómo ir cortando las bridas en esta área. Aquí podemos ver lo que viene siendo la adherencia o brida y la pared abdominal y acá el intestino. Ahora, otra de las razones de la obstrucción intestinal podría ser una hernia umbilical o una hernia inguinal. Vamos a poner primeramente como ejemplo la hernia inguinal. La hernia inguinal es cuando una parte del tejido, en este caso el intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos del abdomen. En sí provoca una protuberancia que es perceptible a simple vista. Por sí sola la hernia no es tan peligrosa, pero sí puede causar muchas complicaciones, por lo cual suelen operarse. Entre estas complicaciones tenemos la encarcelación y la estrangulación del intestino.
A veces un ácido intestinal o un fragmento de grasa queda atrapado en la hernia, un trastorno que llamamos encarcelación o encarcelamiento. Una hernia encarcelada puede bloquear o obstruir el intestino y en ciertas ocasiones presiona tan fuertemente el intestino que interrumpe el aporte de sangre, lo que se denomina comúnmente como estrangulación. En este caso, el ácido intestinal atrapada puede gangrenarse en alrededor de unas 6 horas. De hecho, es una emergencia médica, porque con la gangrena la pared intestinal muere, produciendo normalmente una rotura en esta parte del intestino, lo que eventualmente conducirá a una peritonitis, es decir, una inflamación y generalmente una infección de la cavidad abdominal, eventualmente un choque y si no se trata adecuadamente puede conllevar a la muerte del paciente. Bueno, puse como ejemplo la hernia inguinal, aunque en el intestino, al abarcar gran parte del abdomen, se puede presentar hernia en otros lugares, como las que tenemos en esta imagen. Cabe aclarar que son un poco diferentes en función a la región, pero en general puede llevar a una disminución del riego sanguíneo en la parte afectada del intestino y por tanto una disminución de la motilidad intestinal. En sí, la hernia inguinal y la umbilical serían dos de las más comunes que causarían la obstrucción intestinal. Aquí umbilical y aquí en esta área inguinal. Ahora, otra causa de la obstrucción intestinal vendría siendo los tumores. Cuando decimos tumor nos referimos a una masa de tejido que se forma en una zona del cuerpo. Por lo general, esto es producto de una alteración en las células del organismo. Dicho de otra forma, digamos que tenemos una célula. Esta es una célula normal. Sin embargo, al pasar el tiempo, esta tiene una alteración, muta y empieza a reproducirse de forma descontrolada. Normalmente, el cuerpo tiene un sistema que regula tanto la muerte y la reproducción de la célula, pero en este caso en particular, la célula no responde y se produce tanto que al final forma una masa. A esto es lo que conocemos normalmente como tumor. Muchas veces estos cambios resultan de la sobreexposición a ciertas toxinas, el consumo de sustancias y también un poco lo que viene siendo el estilo de vida. Ahora, esta es una definición muy básica. El término tiene muchas implicaciones como por ejemplo la displasia, la metaplasia o la neoplasia, que vendrían siendo características en el cambio de la célula. También están los tumores benignos o los tumores malignos, que son de menor dimensiones en el caso de los benignos y que no crecen demasiado. Por lo general se mantienen en su lugar de origen. Y pues en el caso de los tumores malignos se refiere a tumores que a diferencia de los benignos tienen un mayor volumen y por lo general se trasladan a zonas adyacentes de su lugar de origen. A esto se le conoce como metástasis. Cuando una persona tiene un tumor maligno es cuando decimos que la persona presenta cáncer. Entonces, dentro del intestino podemos encontrar diferentes tipos de cáncer. Tenemos el adenocarcinoma, el sarcoma, los tumores carcinoides, también el tumor de estroma gastrointestinal y el linfoma. Como pueden ver son varios, así que primeramente nos vamos a enfocar en los dos más comunes, que vendrían siendo el adenocarcinoma y también el leiomiosarcoma, que bueno, este último se trata de un tipo de sarcoma. Entonces, el adenocarcinoma se origina en las células glandulares del revestimiento del intestino delgado y es el tipo más común de cáncer del intestino delgado. La mayoría de estos tumores se presentan en la parte del intestino delgado que está cerca del estómago, es decir, que lo podemos encontrar, estaría pues en la parte correspondiente al duodeno o la parte inicial del yeyuno. Por otro lado, el leiomiosarcoma, es decir, este tipo de sarcoma, se inicia en las células musculares lisas del intestino delgado. La mayoría de estos tumores se presentan en la parte del intestino delgado cerca del intestino grueso, es decir, en la parte correspondiente del hígado. En ambos casos, estos tumores pueden crecer y obstruir el intestino, es decir, se crea un tumor dentro de la parte interna del intestino y eventualmente
el bolo alimenticio no puede pasar adecuadamente. Entonces puede ocurrir una obstrucción completa o parcial en este sentido. Como podemos ver, cada una de estas condiciones, desde la adherencia, las hernias y los tumores, va a conllevar una obstrucción intestinal, aunque claro, cada una con sus distintas implicaciones y complicaciones. Por ejemplo, está lo que viene siendo la obstrucción mecánica simple, en el cual el bloqueo se produce sin ningún compromiso vascular, es decir, que la circulación en este caso es normal. El líquido, los alimentos y las secreciones digestivas y el gas se van acumulando por encima de la obstrucción. El intestino próximo a lo que viene siendo la obstrucción se distiende y el segmento distal colapsa. Todo esto da como resultado una disminución de las funciones en la absorción y la secreción normal de las mucosas, es decir, los alimentos no se absorben adecuadamente y por ende tenemos problemas relacionados con la nutrición. Además se produce edema y congestión del intestino. Por otro lado tenemos la obstrucción estrangulante. En esta sí existe un compromiso del flujo sanguíneo, es decir, la circulación se ve disminuida. Y pues esta está asociada a las hernias. Ya sabemos que es cuando una parte del abdomen es débil y como resultado parte del intestino delgado protruye hacia afuera. Una obstrucción estrangulante puede progresar hacia el infarto y pues eventualmente la gangrena intestinal en un lapso de 6 horas, como ya bien había dicho. Primero se produce la obstrucción venosa y después la arterial, lo cual provoca una isquemia en la pared del intestino. Entonces el intestino isquémico se torna edematoso y se infarta. Y por consiguiente esto nos lleva a una gangrena y una perforación. La obstrucción del intestino delgado causa síntomas poco después del comienzo. Algunos síntomas que podemos mencionar son los cólicos abdominales y epigástricos, es decir, que se presentan alrededor del ombligo o también en la boca del estómago. También se pueden presentar vómitos y en el caso de ser una obstrucción completa o parcial se puede presentar estreñimiento o diarrea. En el caso de una obstrucción completa se presenta estreñimiento. En el caso de que ésta sea parcial se puede presentar diarrea. El dolor intenso y constante puede sugerir una estrangulación y en ausencia de esta el abdomen no es doloroso a la palpación. Para esta condición se tiene que realizar una exploración clínica minuciosa. Por medio de una laparoscopía se puede hacer el diagnóstico de la obstrucción. Sin embargo, el uso de exámenes de imagenología nos puede brindar diversos detalles sobre la condición que se está presentando en el paciente. Esta se realiza con un medio de contraste y en algunos casos también se recurre a tomografía computarizada del abdomen y también endoscopías. Los pacientes con una obstrucción intestinal deben ser internados y pues el tratamiento debe proceder simultáneamente con el diagnóstico y siempre con la participación del cirujano. Esto es porque el tratamiento consiste en la aspiración nasogástrica, el uso de líquido intravenoso y también antibiótico intravenoso. Esto si se sospecha de una isquemia intestinal. Para que se pueda entender adecuadamente, la aspiración nasogástrica es cuando se coloca una sonda que permite el acceso al interior del estómago. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues bien, cuando hay una obstrucción en el intestino, se presenta una alteración en el peristaltismo. Esto ya lo sabemos. Lo que ocurre es que cuando el peristaltismo es lento o no se produce, el paciente no puede ingerir absolutamente nada sin que se produzca una distensión en el abdomen. Recuerden que esa es una de las principales características. Entonces, la colocación temporal de una sonda nasogástrica en el estómago, conectada o no a un sistema de aspiración, sirve para descomprimir el estómago, manteniendo su vacuidad hasta que el peristaltismo vuelva a la normalidad. Claro que para eso tendría que tratarse también la causa de la obstrucción lo antes posible, de las cuales ya hemos hablado de todo lo relacionado a los tumores, las hernias y demás. Bien, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy.
Por el momento no tengo nada más que decir, así que pasen un buen día y muchas gracias por su atención.